computadora. Y Bien, ahora... buenísimo. Y ahora hacer hospedador a mí de nuevo. ¡Ay, qué lío! Es un No quilombo. sabía que esto era así. Esperame un segundo, no me acordaba. Espera que no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde el Eh, chat, si no. desde el chat, sí, No, desde participantes, perdón, desde dame un participantes. segundito que no te... Ahí estás. Entonces, hacer hospedador. Sí, ahí estamos. Ahora. Ahora sí, Pero esto está ahora grabando, sí. se supone, sí, perfecto. Sí, está grabando, está grabando. Bueno, Bien. Liz, vos avisales a los colegas si quieren hacerte preguntas ahora durante o al final, manejale vos, yo voy a estar Bien. acá escuchándote atentamente. Perfecto. Utilicemos el chat, colegas. Utilicemos el chat tranqui y yo lo voy a tener ahí abierto, así que no hay ningún problema. Cualquier cosita que yo veo, paro. Si hay cosas que por ahí las podemos dejar para después, las retomamos después las preguntas. Y si vemos que alguna pregunta para ese momento me da el pie para lo que viene, la utilizamos. Siéntanse, esta charla es para ustedes. O sea que siéntanse muy, muy libres de hacer lo que quieran. Lo que sí, lo único es el micrófono, please. Porque Eso después ya se escuchan lo... los platos de fondo y esas No, cosas están y es un todos tema. silenciados, así que espero Bueno, que eso no tenga ningún problema. buenísimo. Ok, Excelente. Muchas gracias a la gente, a toda la gente que compone el laboratorio Ruminal, desde el Gran Fer, desde el Gran Fer que es el hacedor de todo esto. Me acuerdo que una vez vino hace unos 7, 8 años con este proyecto y me dijo, vení, che, ayudame, probamos, vamos a probar estas cremas, vamos a probar estos ungüentos, bla, bla. Y luego siempre él querido por todos y con toda esa pasión que siempre le ponía a todas estas cosas. Así que bueno, gracias a Dios me hizo partícipe de un poco del trabajo de campo de esta crema, con lo cual, de este ungüento, con lo cual me gustó mucho, lo uso desde esa primera época. desde que no tenía Vamos a hacer etiqueta, desde que no tenía etiqueta ¿no? Que totalmente, empezamos. desde que vino en una cosa así más o menos, y dijo, tomá, Eso, probate sí, esto. sí, sí, tal Una cual. cosa así. Hermoso. Exactamente. Siempre el mejor de mis recuerdos para contar. Así que bueno, les comentaba un poquito el tema del manejo de heridas. Yo les voy a dar un poco la visión dermatológica. Sinceramente, la visión en cuanto a la parte quirúrgica y todo, por supuesto que hay colegas que se manejan muchísimo mejor en toda la parte de resolución de heridas en cuanto a la parte quirúrgica, todo, pero vamos a tomar unos conceptos que son generales a todos, pero a mí me gusta hacer hincapié porque justamente es el uso de esta crema en esas heridas donde son complicadas o donde por lo general la herida viene a razón de una patología de base, que hasta que no intentemos encontrar esa patología de base, posiblemente por más que metamos lo que metamos para acelerar la cicatrización, si no lo solucionamos, se nos va a hacer mucho más extenso el manejo. Pero es de vital importancia utilizar este estilo de ungüentos. Ya vamos a ver un poco las propiedades, que si bien las comentó Natalia hace un ratito, vamos a retocarlas un poco después, hacia mediados de la charla. Y bueno, vamos a ver un poco también hasta inclusive las cosas que se pueden seguir usando y las cosas nuevas que se van a seguir usando o que se van a usar, pero que no dejan de ser una coadyuvancia entre todos. O sea, no es que porque uso una voy a dejar de utilizar otra. Al contrario, muchas veces vamos a tener que utilizar todo porque hay heridas que son relativamente complicadas. Entonces, vamos a ver, un dermatólogo tiene algo que tiene que hablar de lo que es la composición de la piel, si no, ¿para qué estamos? Pero para darnos cuenta que la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo, es la parte primordial, es la que nos cuida de todo el exterior hacia todo nuestro interior. O sea, es la principal barrera de defensa, que justamente cuando hay una herida, esa barrera se altera. Y de ahí vienen todas las complicaciones. Pero recuerden, ¿no? O sea, nos protege frente al frío, nos protege frente al calor, inclusive a los impactos mecánicos, pero muchas veces esos impactos mecánicos podrían estar quizás haciendo un corto punzante, una incisión y de alguna manera lastimar y hacer una injuria en la piel y alterar la solución de continuidad. Pero bueno, unos impactos mecánicos, inclusive, por ejemplo, el impacto mecánico que tranquilamente podemos recibir nosotros
en lo cotidiano de nuestra clínica es el perro atropellado. Entonces quizás por ahí no hay una solución de continuidad en la piel, sino que hay laceraciones o hay mecanismos internos lastimados, ¿no? Entonces eso lleva a que por ahí no tengamos hacia afuera la visión de una herida, pero hacia adentro puede haber prácticamente rotura de muchas estructuras, ¿sí? También esa piel nos va a servir para protegernos del daño químico, de los daños físicos, ¿sí? Va a prevenir la penetración de microorganismos. Y acuérdense que también los microorganismos en la piel están en una microbiota, están en una simbiosis entre los buenos y los malos. Pero ¿qué pasa cuando hay una injuria, cuando hay una laceración, cuando hay una pérdida en la solución de continuidad? Pasa justamente eso. Esas bacterias que de alguna manera están en un ambiente de homeostasis empiezan a estar para cualquier lado. Con lo cual, mecanismos patógenos pueden introducir y hacer complicaciones. Y las bacterias son una de las complicaciones de las heridas y sobre todo de la cicatrización y de la resolución de las heridas. ¿Ok? Entonces, para ir teniendo en cuenta que si bien hay microorganismos banales, también hay microorganismos patógenos que si empiezan a estar en los tejidos más profundos, justamente terminan después complicándonos la vida. ¿Ok? También previene la deshidratación excesiva, hay un cierto mecanismo que se llama barrera cutánea, donde mantiene una pérdida, donde esa pérdida de agua transepidérmica intenta ser lo menor posible, y justamente tenemos todos los mecanorreceptores, justamente para la parte de las sensaciones, para la parte táctil, para las vibraciones, para las presiones. Entonces, todo esto va a conformar esta gran estructura a grandes rasgos, a no entrar en mucha puntualidad, pero justamente esto tiene que mantenerse. Que es justamente lo que pasa en una herida. En una herida esto no se mantiene, con lo cual empiezan a haber fases de inflamación, fases justamente de alteración de estas estructuras, y de ahí posteriormente viene todo el lío. Entonces, para recordar tenemos una epidermis, ¿sí? Para recordar tenemos una epidermis, tenemos una dermis y una hipodermis. No vamos a entrar en todas las capas de la epidermis, no tiene sentido detallar cada una. ¿Sí? Si la dermis y si la hipodermis tampoco tiene sentido ahora entrar en tanto detalle, pero sí saber que tenemos tres estructuras que van a conformar todo el aparato de la piel. ¿Ok? Que por supuesto nos vamos a dar cuenta cuando se daña la dermis, porque ya lo vamos a ver, al dañar la dermis se daña la membrana basal. Y esto puede pasar en una herida cortopusante, en una herida o en una fisura, donde son heridas bien de bordes netos, y de esta manera, al alterarse la dermis, fíjense que en la dermis tenemos toda la parte de vasos linfáticos y de vasos sanguíneos, con lo cual nosotros posiblemente vamos a ver sobre estas heridas, vamos a ver justamente sangre. Entonces, y acordarnos de una cosa, de que si se daña la dermis, ¿sí? Porque se daña la membrana basal, la regeneración va a ser a partir de colágeno. Entonces, una de las cosas que va a pasar es que va a haber cicatriz. Y acuérdense que si hay cicatriz, no hay pelo. Entonces es muy común que la gente después por ahí, que el animal está con una laceración, con una herida importante, donde se lastimó justamente la membrana basal, porque nosotros vemos cantidad de sangre, vemos que de alguna manera hasta podemos llegar a ver músculo o panículo adiposo, decimos, bueno, pucha, acá esto va a cicatrizar de manera con tejido cicatrizal. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber folículos, y al no haber folículos, justamente no va a haber pelo, entonces va a quedar la herida. Y al quedar la herida, muchas veces la gente va a decir, ¿le va a crecer el pelo? No, señora, no le va a crecer el pelo. Ahora, si es un animal de pelo largo, posiblemente, buenísimo, porque posiblemente va a estar tapando ese pelo largo, va a estar tapando la cicatriz. ¿Ok? Entonces, recordar un poco que la epidermis, ¿sí? Es la parte más superficial y tiene este epitelio escamoso estratificado, ¿sí? Está generalmente cubierto y protegido de los pelos, de las secreciones de las glándulas, ¿sí? Entonces descansa sobre esa membrana basal, y cuando está afectado pasamos a la dermis, y de esa manera pasamos a tener, de alguna manera, al alterarse esa dermis, la cantidad de sangre, la cantidad de vasos linfáticos
de vasos sanguíneos, de capilares, que va a terminar justamente encharcándonos la herida. ¿Ok? Es bien gruesa, está compuesta generalmente de 2 a 4 capas de células nucleadas. Los grosores van variando, generalmente es más grueso y más compacta la piel de los gatos que la piel de los perros. ¿Sí? La mayoría y las células que mayormente están en la composición son los queratinocitos, de un 85%, y después las células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Melanocitos, que le va a dar esa coloración a la piel, y las células de Merkel con el tema de los mecanorreceptores, y poner un poquito más en situación toda esa sensación en la epidermis. ¿Ok? Y células como linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, se pueden ver, pero generalmente no son parte de esto, y cuando se ven, también depende de la cantidad, es donde pensamos en que posiblemente tengamos un problema de base. Por ejemplo, pienso así, en grandes rasgos, hacer una PAF, hacer una punción con aspiración con aguja fina, en la epidermis encontramos una cantidad enorme de linfocitos o de linfoblastos. Quizás por ahí estoy pensando ya en un linfoma, o ver una cantidad enorme de mastocitos. Bueno, por ahí podría pensar en un mastocitoma. ¿Ok? Entonces, para ir pensando cosas que convienen en la piel. Y la dermis es el componente estructural más grande, la función termorreguladora, sensorial, ¿sí? Funciona como almacenamiento del agua corporal y está llena de tejido conectivo, de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, nervios y componentes celulares. Entonces, es lo que va a dar la estructura. Por eso digo, cuando se daña la epidermis y se daña la membrana basal, se daña la dermis, entonces la forma de reestructurar eso es mediante la cicatrización, mediante cicatriz, que lo aporta justamente todo este tejido conectivo, ¿sí? De la dermis. Generalmente producido por los fibroblastos, ¿sí? Hay macrófagos, pero también hay células presentadoras de antígenos, ¿sí? Células plasmáticas, histocitos, ¿ok? Y acuérdense que también tenemos tres tipos de fibras, que son las fibras colágenas, las reticulares y las elásticas, ¿sí? Colágeno, reticulina y elastina. Elastina, fibras bien elásticas, van a dar una conformación de red, pero una cierta elasticidad, porque recuerden que la piel de alguna manera tiene que empezar a ser justamente elástica, porque se tiene que amoldar a los golpes, se tiene que amoldar a nuestro caminar o a la actividad del animal, si no sería un caballo de madera. ¿Okay? Entonces, tanto el colágeno como la reticulina son esas fibras de colágeno, y la reticulina es la que toma y forma la estructura ramificada junto con el colágeno, ¿sí? Que el colágeno es que le da la estructura y le da justamente lo que sería ese cemento dentro de la estructura. ¿Ok? A grandes rasgos, como para ver fotos, ¿sí? Tenemos un poquito dentro de la epidermis, la membrana basal, que era lo que decíamos, ¿no? Acá, la membrana basal, donde si se daña, afecta a la dermis. Y es importante, vuelvo a repetirlo, no me voy a cansar de repetirlo, cuando ya se daña la dermis, justamente nosotros ya tenemos extrapolación de sangre, ¿sí? O de linfa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se dañó la membrana basal. Y al dañarse la membrana basal, hay una reestructuración a partir de tejido conectivo, sobre todo colágeno. Y entonces no va a haber formación de folículo piloso. ¿Ok? Entonces va a haber una cicatrización. Y acuérdense que la cicatriz es como atrófica, como que es reductora, con lo cual siempre va a haber como una deformación en menos, no una deformación en más. Bien, pero también acuérdense que nosotros tenemos esos queratinocitos que de alguna manera tienen una función de estar desde la membrana basal hacia el estrato córneo y de descamarse, van a tener una función que tarda más o menos 22 días. Entonces también cuando tengo alteraciones o tengo laceraciones que por ahí no pasan la dermis, o sea que no afectan la membrana basal, tengan en cuenta que la reestructuración de toda esa celularidad por lo menos tardan 22 días en pasarte de una célula basal a una célula del estrato córneo. Entonces tenemos ciertos días que nos va a llevar una remodelación de la piel. Y muchas veces esta normoqueratinización podría estar afectado por secreción de hormonas, por injurias, por el grado de injurias, ¿sí? Por el estado de hidratación, ¿sí? La humedad ambiental, un montón de cosas que pueden hacer que esos ciertos desórdenes puedan llegar o a bajar la normoqueratinización o a veces hasta inclusive prolongarlas. Entonces, para tener en cuenta
que todo va a seguir de alguna manera un tiempo. Vamos a tener que darle un tiempo a las cosas, no vamos a poder alterar. Si bien muchas sustancias, inclusive dentro de los componentes de Miracrem, como lo que es el bálsamo de Perú, también ayuda justamente a acelerar un poco el proceso, pero más que nada el proceso de cicatrización, no este proceso de normoqueratización, ¿sí? Sí la cicatrización, eso sí se ayuda, y ya después lo vamos a ver. Entonces, veamos en un gráfico, como les decía, una erosión, ¿sí? Porque, a ver, una erosión puede ser, a ver, dentro de todo, quizás un animal que fue atropellado quizás por una moto o por un auto, pero por ahí no fue un impacto muy grande y por ahí lo arrastró por la calle, ¿sí? Lo arrastró por el asfalto y le produce erosión. Entonces, sí, al haber una erosión quizás vamos a tener un poco de inflamación, no vamos a tener no vamos a tener sangrado, vamos a tener sí eritema, sí inflamación, pero no vamos a tener sangrado. Y sí lo vamos a tener con la úlcera, ¿sí? Donde sí se afecta la membrana basal. Y en este caso, la fisura, ¿sí? Donde la fisura es lo mismo que la úlcera, pero con bordes contorneados, con bordes netos, perdón, con bordes netos, ¿sí? Entonces, como le decía un poco, nosotros podemos tener erosiones. En este caso es una erosión producida por un lamido. ¿Ok? Es una erosión producida por un lamido, en este caso un granuloma eosinofílico. Entonces, va a haber erosión. O sea, va a haber costra, va a haber ampollas, pero no va a dejar cicatriz y la piel se va a regenerar sin ningún problema. Por supuesto que en estos casos yo puedo ayudarme con estos productos y de alguna manera puedo acelerar un poco ese proceso de reorganización. Ahora bien, yo puedo tener una úlcera, donde ya habíamos dicho que pasábamos a perder puntualmente toda esa membrana basal, con lo cual ya iba a haber una remodelación. Y al haber una remodelación a base de colágeno, no íbamos a tener formación de pelo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué va a ser lo importante? Evaluar un poco la anamnesis. Creo que es importante evaluar la anamnesis y evaluar el porqué de las lesiones que estamos teniendo en estas injurias en la piel, en esta solución de continuidad. Si uno puede realmente conocer el estado o el por qué surge todo esto, nos ayuda muchísimo. Si el animal fue atropellado, si el animal fue mordido por otro animal, si fue mordido, hace cuánto que fue mordido, la evolución. Nos ha pasado muchas veces de recibir, ya vamos a ver más adelante, ¿no? De recibir una herida que por ahí estuvo 3 días porque el gato se fue, el perro se fue y apareció recién ahora, o la gente lo minimizó y de repente por ahí ya lo que querríamos hacer de sutura, lo que fuera, no nos sirve porque ya ha pasado días. Entonces, acordarse que las contaminaciones nos van a retrasar la cicatrización. Entonces, pero por ejemplo, fíjense en este caso. Este caso había sido, se producen estas heridas, estas laceraciones, se producen puntualmente posterior a una cirugía, a la semana de una cirugía. Entonces, ahí ya el animal adentro de una casa, posterior a una cirugía, no tiene el aspecto de una herida por mordedura, por una atropellada, por lo que fuera. En este caso fue una reacción adversa a drogas. ¿Sí? Fue una reacción adversa a drogas. Entonces, acá tuvimos que tomar una biopsia, ¿sí? Acá de esta altura, donde tuvimos una parte sana y la parte afectada, porque si tomábamos acá, vamos a encontrar tejido necrótico. ¿Sí? Pero acá tuviéramos una evolución rápida, una evolución aguda, posterior, en este caso, a una cirugía. Entonces uno puede pensar que quizás pudo haber sido una reacción medicamentosa, algún antibiótico, alguna de esas cosas, algún anestésico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que acá la terapia tópica va a ser vital. Acá donde nosotros nos ayudamos de justamente un ungüento como Miracrem. ¿Por qué? Porque yo acá lo que tengo que producir en estos casos es, no sé a qué pudo haber reaccionado, no sé cuál fue el problema de esto, si fue un antibiótico, si fue el propofol, si fue la cepromacina, si fue la ketamina, no tengo ni idea. O sea, esto apareció posterior y tiene todo el aspecto de una reacción adversa a droga. Entonces, yo no me puedo arriesgar a seguirle dando drogas, porque en realidad yo desconozco cuál fue el motivo. Entonces yo acá me tengo que ayudar con terapia tópica. Y una de las terapias tópicas que tengo que intentar hacer es acelerar y reconstituir un poco todo el cuadro. A ver,
los más osados dirán, bueno, entonces yo vuelvo de nuevo y lo vuelvo a dormir y reconstituyo todo esto, vuelvo a formar, hago una toilette quirúrgica y listo, y me arriesgo. Bueno, por supuesto, está dentro del cuadro, pero bueno, esto ya vino por algo. Entonces, cambiaríamos el protocolo, utilizaríamos otras drogas que no hubiéramos utilizado. Pero acá en estos casos donde uno cuando lo charla con la gente, y la gente se pone reacia a intentar de nuevo dormirlo o hacer una cirugía posterior, ¿sí? Porque justamente dice, che, para esto me vino por la cirugía, entonces no voy a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta cuando nosotros tenemos lesiones, en este caso puntual, pero suponete una lesión con una atropellada o una lesión bien contaminada. Antes, podemos empezar con antibióticos de primera generación, pero acuérdense que donde nos vamos a valer es con el cultivo, y justamente el cultivo lo vamos a tomar en el primer día que recibimos la herida, ¿sí? Previa limpieza, por supuesto, de toda la parte exterior, y tomar la muestra dentro de lo más profundo de la herida. ¿Por qué? Porque tenemos que estar de acuerdo que si esta herida lleva más de días, más de unos cuantos días en el ambiente, por ahí tengamos una complicación bacteriana secundaria, y estaría bueno que de acá a unos 10 días, 15 días, ya con el cultivo nos podamos estar de acuerdo de que ya tenemos que tener esta bacteria con esta sensibilidad antibiótica. Entonces, pero por supuesto, podemos usar antibióticos de primera generación, pero no me va a servir de nada si yo no tomo la muestra ahora y después por ahí de 15 días el animal no mejora y tomo la muestra ahí, y entonces espero otros 15 días más. Entonces, cuando ustedes vean una herida muy complicada, muy contaminada, o que ya vean que no va a cerrar, o que les va a complicar un poco la vida porque va a cicatrizar por segunda, tomen el cultivo de antemano. Tomen el cultivo de antemano, ¿sí? Dentro de lo más profundo, tomen el cultivo. Ahora, un cultivo y un antibiograma. Eso es una recomendación que siempre se da cuando hay manejos de heridas, sobre todo manejos de heridas grandes, manejos de heridas complicadas, ¿sí? Entonces, decíamos que la herida era una disrupción en esta continuidad del tejido sano y podría ser cerradas, ¿sí? Que son generalmente contusiones, injurias aplastantes, ¿no? O sea, generalmente la piel está intacta. Ustedes no van a ver lesiones en la piel, pero sí los tejidos subyacentes. O sea, pueden inclusive en desgarros, pueden inclusive tener esa gasificación que se produce, ¿no? Puede pasar esas cosas, ustedes pueden tocar y pueden sentir como una desacomodada en el tejido, en la hipodermis, en el tejido adiposo, puede haber una disrupción, ustedes pueden tocar y decir, che, esto está como si estuviera desarmado. Bueno, generalmente por ahí, en algunos desgarros o en algunas peleas donde no hay, por ejemplo, una pelea de perros donde quizás por ahí no hay penetración con los colmillos, pero hay un arrastre desde los pelos o lo que fuera, y se produce justamente la rotura. O, como le decía, ¿no? Ese animal que está por debajo de un auto rodando, que de última no produce una laceración sobre la piel, pero sí sobre los tejidos subyacentes. Entonces, también tener en cuenta eso, que posiblemente después lo veamos en forma de hematoma, ¿sí? En forma de hematoma, o heridas abiertas. Puntualmente son, digamos, ahí sí, la piel está lastimada, está lesionada, ¿sí? Está lesionada, se produjo la injuria. Y podemos tener distintas formas de clasificarlo, ¿no? Podemos tener abulsiones, laceraciones, incisiones y punciones. La abulsión es esta herida producida por fuerzas de fricción que van a desgarrar los tejidos de las inserciones, ¿sí? Pero también tengan en cuenta que una abulsión puede ocasionar mucho tejido necrótico porque se producen daños vasculares, ¿sí? Y puede contaminar muchísimo por partículas, por cuerpos extraños, ¿sí? Siempre tengan en cuenta la ecuación auto-perro, ¿sí? Como les decía, por ahí no te produce nada, pero por ahí sí. Entonces, muchas veces ustedes han encontrado esos miembros posteriores todos desgarrados, ¿sí? Con la piel que está en distintas fases, como son muchos siete, ¿sí? por decirlo siempre con un léxico más del consultorio, ¿sí? Entonces, ya ese perro estuvo revolcado por toda la calle, con lo cual está lleno de pasto, de tierra, del agua podrida, del agua estancada,
o sea, de todo, ¿no? Entonces, inclusive de las ruedas, o sea, hay un montón de cosas que van a hacer que se produzca mucho daño vascular, y si se produce mucho daño vascular, posteriormente vamos a tener tejido necrótico, y el tejido necrótico es una de las cosas que retrasa la cicatrización, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Son las más complicadas. Laceraciones, realmente cuando los tejidos chocan con algún cuerpo inmóvil y son arrancados de sus inserciones, generalmente puede haber distintos grados necróticos, pero para tener en cuenta por ahí una laceración con algún vidrio, con algún alambre de púa, con alguna de esas cosas, ¿no? O vidrio, una lata, también se puede producir una incisión, algo quizás un poquito más cortopunzante, ¿sí? Acá, generalmente, ya como es cortopunzante y digamos, las incisiones ya son de alguna manera hasta como la incisión que podríamos hacer nosotros con un bisturí, ¿sí? Ya hay menor cantidad de tejido necrótico, prácticamente no va a haber tejido necrótico, y justamente las punciones, que son heridas penetrantes, todo, por supuesto que siempre va a pasar según el tamaño, ¿no? del punzor que pueda producir, pero también eso nos va a ayudar, vamos a tener que de alguna manera evaluar un poco la profundidad, la dirección y la localización, ¿sí? No va a ser lo mismo una herida punzante en la masa muscular del bíceps o del cuádriceps que en el pulmón o en el abdomen, ¿no? Por supuesto eso nos va a variar mucho. Los que atendemos en el conurbano sabemos que las heridas punzantes en abdomen son bastante comunes, o en tórax son bastante comunes cuando la gente se tiene que sacar algún perro de encima, o alguna pelea callejera de perros, o pelea de vecinos, termina siendo como algo que cae comúnmente en la guardia. Y ustedes fíjense, muchas veces no cae tan complicado el cuadro, pero el cuadro se complica después, ¿no? Porque por ahí son heridas punzantes, pero también depende mucho la cantidad de esas heridas punzantes que hay, y a los órganos que afecta o no afecta. Muchas veces puede estar en la tabla del cuello, pueden estar en el bíceps y son más manejables, y por ahí muchas veces terminan siendo penetrantes en abdomen o en tórax, y termina complicando, ¿no? Un poco lo que podemos ver, ¿no? A veces por ahí son animales que pasaron quizás por algún vidrio, por alguna lata, por alguna de esas cosas, y se producen, inclusive, fíjense que tenemos distintos sectores acá, ¿no? Distintas profundidades. Acá tenemos una buena profundidad, ¿sí? Pero acá tenemos la epidermis, ¿ok? Y esto ya es dermis, y acá ya tenemos hipodermis. Entonces acá ya tenemos, si yo abro un poquito acá, ya tengo músculo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, no. Entonces acá quizás por ahí, digamos, reconforte con pelo, y acá no, ¿sí? Entonces, distintas profundidades hasta dentro de una misma herida. Porque acá empezó, y cuando se dio cuenta que se estaba lastimando, esos mecanorreceptores dijeron, che, salí de ahí que se está lastimando. Entonces termina en esto. ¿Sí? Las heridas por estas abulsiones, estas laceraciones que se producen por algún choque o alguna arrastrada por el auto, ¿sí? O heridas fisuras o heridas así bien incisivas, ¿sí? Con algún elemento cortopunzante, como puede ser un vidrio, en las almohadillas. Esto se da mucho en las almohadillas, animales que salen constantemente, ¿sí? Son muy complicadas de cerrar, pero bueno, está bien, ¿eh? A veces son muy sangrantes. Acá no pasa nada porque acá no va a haber pelo, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Pónganme un OK en el chat como para saber que estoy vivo. Ok, buenísimo, bien. Seguimos acá entonces. Bien, excelente. Excelente, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Bien, 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 bien. Excelente. Y también las heridas abiertas, ¿sí? Se clasifican también de acuerdo al grado de contaminación. Y eso es importante. Está dentro de nuestra anamnesis. Intentar evaluar hace cuánto que ocurrió esto. ¿Hace cuánto que ocurrió esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener laceraciones o incisiones con poco tejido necrótico y con menos de 6 horas de exposición, con lo cual me garantizo que la contaminación es mínima. Y si la contaminación es mínima, puedo trabajar intentando hacer una sutura, puedo trabajar intentando cerrar también con algún cemento de contacto, muchas veces, todo va a depender siempre la herida, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando siempre de
dentro de los rasgos, dentro del sentido común, ¿ok? Las de clase 2, donde las laceraciones o las incisiones van de 6 horas a 12 horas de exposición, entonces guarda, porque ya empieza a contaminarse. Entonces, ahí es donde yo les digo, en estos casos, es donde yo les digo, ojo, porque acá posiblemente no suturemos, no suturemos. Entonces, si no suturamos, vamos a tener en cuenta de que ya tenemos unas 6 a 12 horas de exposición, con lo cual quizás, si podemos determinar el origen, quizás debamos considerar un cultivo. ¿Ok? Considera un cultivo. Entonces, porque yo sé que me va a tardar 10, 15 días en cultivar, entonces ya vamos a ver qué pasa si no me complico la vida posteriormente. Y ni hablar con las heridas de clase 3, donde ya están contaminadas con tierra, con deposiciones, con arena, con abundante tejido necrótico. Tengo un saumerio por acá dando vuelta y me tiro el saumerio. Entonces, ya son heridas sucias o heridas infectadas. Entonces, acá, donde posiblemente no tengamos que cerrar, y ya lo vamos a ver, cicatricemos por segunda intención, ¿sí? Entonces, acá donde nosotros vamos a decir, pará, yo acá sí voy a tener que hacer un cultivo y antibiograma, porque esto posteriormente me vuelva loco. Me vuelva loco. Como le decía antes, ¿podemos trabajar con antibiótico terapia de primera generación? Sí, totalmente. Una cefalexina, una clindamicina, una lincomicina, hasta un amoxiclavulánico, totalmente, tranquilamente lo podemos usar. ¿Sí? Ya después dejaremos reservadas las quinolonas o dejaremos reservadas las tetraciclinas, eso para, posteriormente para el cultivo. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Por ejemplo, yo me acuerdo de este caso una vez que estaba de guardia. Fíjense que acá tuve que cortar el collar. Este collar se lo pusieron de cachorro a este animal. Y este animal vino prácticamente con una... Ya estaba prácticamente ahogándose este pobre perro. Pobre perro atado en el fondo de la casa. Y fíjense que ya era... Me hizo acordar tanto bien el árbol cuando agarra el canasto de basura y es como que el árbol hace esto. Bueno, exactamente eso. Estaba haciendo esto. O sea, acá ya esto ya lleva años o meses con esto, con lo cual ya es una herida que no voy a pensar en suturar, es una herida que voy a tener que cultivar, porque esto posiblemente me va a complicar la vida. O sea, es una herida donde yo voy a tener que buscar mecanismos de regeneración de tejido, ¿ok? Porque acá no tengo otra manera, inclusive ya esto hasta ya había empezado como ya a reorganizarse por encima de el collar, ¿sí? Entonces, muchas veces puede pasar de que yo tenga, sobre todo en las heridas aquí, donde por ahí tomaron este tiempo, ¿no? Donde tomaron este tiempo quizás de exposición, y por ahí tenga algo de tejido necrótico, como acuérdense que el tejido necrótico de alguna manera es el que me va a retrasar la cicatrización, lo voy a tener que sacar. Entonces mi trabajo va a ser de alguna manera sedar a ese animal y hacer una reavivada de los bordes para poder hacer una sutura, si quisiera hacer una sutura. Ya vamos a ver un poquito la otra parte con la cicatrización. ¿Sí? Ahí va, ahora ya retomo eso cuando hablemos de lo que se llama tercera intención. ¿Sí? Entonces, la cicatrización, ¿qué tiene por finalidad? Curar la herida. ¿Sí? Pero esto ocurre bien posterior de la lesión. O sea, automáticamente cuando se produce una lesión, automáticamente se activan los mecanismos de cicatrización. ¿Sí? Toda esta cascada de eventos que vamos a ver, celulares, moleculares, con interleuquinas, con factores de crecimiento, todo esto de alguna manera se activa, ni bien se produce la injuria, porque de alguna manera si no, son cosas que seguirían sangrando, son cosas que seguirían creciendo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Se tiene que activar, y cuando se activa. Entonces, en base a esa cicatrización, yo puedo evaluar y decir, bueno, a ver, yo ya tengo un mecanismo de cicatrización, con lo cual voy a ver si lo hago de primera intención. De primera intención, estaríamos dentro de las 12 horas o dentro del primer día de ocurrido el evento. ¿Sí? O sea, voy a intentar cerrar la herida con suturas, con algún dispositivo mecánico, ¿sí? Con grampas, con lo que tenga a mano.
con lo que tenga a mano, con capitones, con sutura y capitones. Voy a intentar, inclusive ya decía, con algún cemento de contacto, con la gotita, por ejemplo. Pero si es una herida mínima, algo que pueda aflorar los bordes, ¿no? O sea, afrontar los bordes con mucho cuidado, ¿no? Las de segunda intención, voy a intentar generalmente, voy a intentar que la piel intente regenerar la estructura normal. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida excesiva de tejido, porque ya lleva bastante tiempo, porque inclusive cuando quisiera afrontar los bordes de la herida, no voy a poder, porque la extensión de la herida es enorme, entonces no voy a poder afrontar los bordes para hacer una sutura, quizás como les decía también pasó demasiado tiempo, entonces voy a usar al cuerpo para que regenere de alguna manera. Si hago de esa manera esto, tengo que aportarle toda la seguridad a esa piel para que no se contamine y para que pueda regenerar lo más rápido. Por eso, utilizando estos ungüentos, en este caso, piracretes, y bueno, ahí le estoy aportando antibiótico terapia, le estoy aportando antisepsia, y también le estoy aportando 2 factores para que de alguna manera tengan acción estríctica de limpiar proteínas, como es la papaína, y por otro lado el bálsamo de Perú, que me va a acelerar la cicatrización, ¿sí? Y tengo la de tercera intención, que sería como un cierre primario o una primera intención diferida, o es una mezcla de la primera y de la segunda intención, donde voy a intentar afrontar ciertas partes de la herida, donde yo pueda llegar a afrontar, dejando de segunda intención los bordes donde yo no puedo. Entonces hago un mix, ¿sí? Muchas veces nos puede pasar, quizás por ahí, en mastectomías, ¿sí? Mastectomías radicales, donde por ahí no nos da el ángulo para cerrar. Digo, bueno, entonces cerramos una parte, dejamos una parte cicatrizar por segunda, ¿sí? Porque hay que hacerlo, porque hay que sacarlo, porque hay que hacer una cirugía oncológica. Muchas veces puede pasar esto, puedo hacer un colgajo, o sea, puedo hacer un montón de cosas, pero voy a ir cerrando de a partes, voy a ir cerrando de a bloques, ¿ok? Entonces, para tener idea un poquito de estas cosas. Como la cicatrización, las distintas intenciones para cicatrizar, ¿no? Entonces, como le decía, yo puedo hacerlo por primera intención y decir, bueno, listo, cierro por primera intención, y a veces puedo decir, cierro por primera intención, pero si la herida tiene mucho bolsillo o mucho espacio muerto, o es una herida con mucho desgarre de tejidos adyacentes, ¿sí? Puedo acordarme de poner un drenaje. Acuérdense que los drenajes nunca van por la misma herida, sino que hay que generar una salida aparte. ¿Ok? Con lo que querramos, con guantes, con Foley, con las guías de suero, con lo que nosotros podamos tener a mano, ¿sí? A mí me gusta hacer todo un abanico de cosas porque las situaciones de cada uno son las situaciones de cada uno, ¿no? Hay lugares donde se puede trabajar muy bien, hay lugares donde nos gustaría trabajar muy bien y no podemos, pero no por eso vamos a dejar de resolver un problema a un animal, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Lo de la primera intención va a cerrar por sutura, con lo cual va a quedar divino. La cicatrización va a ser bien fina. Ahora, una segunda intención, vamos a tener que afrontar los bordes, no vamos a poder afrontar los bordes, con lo cual la cicatrización va, como se dice vulgarmente, de adentro para afuera. Y la de tercera intención, yo puedo ir afrontando algunos bordes y dejar que también cicatrice de adentro hacia afuera, ¿sí? Por distintos sectores. ¿Ok? Para estos casos es importante siempre valerse justamente, yo les decía, de este ungüento. Milagroso, justamente, como bien lo dice. Pero también sabemos que el proceso se divide, ¿sí? Se divide también en 3 fases. La fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación. La fase inflamatoria de la cicatrización, ¿sí? Es la primera fase, donde hay un reclutamiento de leucocitos, ¿sí? De neutrófilos, de macrófagos, porque son los que primeramente van a tener que actuar ante el componente bacteriano.
¿sí? Y van a generar factores quimiotácticos para la llegada de otras células inflamatorias. Va a pasar con la fase proliferativa, que va a llevar de 5 a 20 días, donde va a haber migración de queratinocitos, migración de fibroblastos, de células endoteliales, ¿sí? Que van a generar justamente una nueva epitelización, ¿sí? Formación de tejido de granulación y de neovascularización, y justamente después va a venir la fase de maduración, que va a ser bien larga, hasta 1 año puede durar, ¿sí? Donde va a haber un exceso de colágeno que después va a ser degradado y remoldeado para que no quede un queloide, ¿sí? Lo que sería generalmente un exceso de colágeno. Entonces, bien como les decía, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta, ¿sí? La remoción de materiales extraños, la remoción de los contaminantes, el drenaje cuando sea necesario, establecer un lecho vascular viable, ¿sí? Ver que el tejido esté vivo, porque si el tejido no está vivo, no van a llegar todos los factores de remodelación y todo el Transforming Growth Factor, todos los factores, las colonias estimulantes, todas estas cosas que tendrían que llegar, no van a llegar si no tenemos un lecho vascular viable, ¿ok? Para que justamente se forme esta cicatrización. Atentos con el manejo del dolor, porque siempre hay que ayudarnos para el manejo del dolor, justamente para que al animal no le duela y no lleve al amido, no lleve a querer sacarse los puntos, no lleve a querer generarse una injuria mayor justamente por dolor. Un lavado abundante con solución fisiológica, con agua de último, pero con solución fisiológica sería lo ideal, porque está esterilizada, está estéril. Entonces, muchas veces podemos inclusive, hasta con alguna jeringa de 10, de 20, de 50, utilizar un tipo flushing para lavar en forma exagerada y con fuerza para barrer sobre todo los materiales extraños, el tejido muerto, ¿sí? Todos los contaminantes, ¿ok? Inclusive podemos utilizar clorexidina bien diluida, ¿sí? Intentemos tener un manejo abierto de la herida, si bien uno puede evaluar el cierre de la herida con gasas porosas, con las gasas con los ungüentos, que es lo que realmente se recomienda, ¿no? Utilizar el ungüento y después cubrirlo con una gasa, pero todo eso hay que remodelarlo constantemente, y si no vamos a hacer un manejo abierto de la herida porque necesitamos hacer un cierre en forma de vendaje, recordar de esos vendajes justamente modificarlos constantemente, ¿sí? Diariamente removerlos y controlar la herida. El uso de antibiótico-terapia, que va a ser importante, sobre todo en la primera fase para no contaminación, pero acuérdense que si nosotros ya pudimos ganar, hicimos una toma de muestra para un cultivo y antibiograma posterior. La fase de inflamación, acuérdense que arranca ni bien se produce dentro de la cicatrización, la fase de inflamación, se produce dentro de el primer momento de la injuria, ¿sí? Porque esto es que justamente va a llevar las plaquetas, ¿ok? Entonces de la plaqueta va a venir serotonina, fibronectina, que van a provocar la degranulación y van a provocar el cierre para que justamente se active la cascada de coagulación, y de esta manera va a llevar las células inflamatorias, el sitio de lesión, va a responder esos neutrófilos, estos macrófagos, con el control bacteriano, ¿sí? Después, inclusive esos monocitos que van a venir de la sangre, se van a transformar en macrófagos, que van a actuar justamente en esta fagocitosis, ¿ok? Van a producir interleuquina, factores de crecimiento, ¿ok? Para verlo bien acá. Y justamente van a producir la vasoconstricción. Me mató ese Salmerio. Ay, Dios santo. Bien, entonces, esta vasoconstricción justamente va a generar la llegada, ¿sí? Una, que no se siga desangrando el animal, por supuesto, va a evitar hacer una hemostasia, pero a la vez va a llevar justamente a la llegada de macrófagos, de neutrófilos, ¿sí? Donde van a haber factores de crecimiento. Un montón de factores de crecimiento que justamente van a remodelar y van a generar la cicatrización. ¿Ok? Va a haber una proliferación activa. Justamente, todos estos macrófagos, estos neutrófilos, van a actuar en todo este entramado de plaquetas
que van a generar justamente la hemostasia. Y van a empezar a limpiar todo de bacterias. Esta fase de proliferación, que va de 4 a 14 días, ¿sí? Va justamente a depender de esta migración y la multiplicación de las células epiteliales. Por eso digo que es importante mantener el lecho vascular viable, sano, vivo, activo, para que puedan llegar estas células. No sirve nada si tengo tejido necrótico o tejido en descomposición o tejido que no es viable. No va a llegar todo esto, entonces no va a haber cicatrización. Tengamos en cuenta eso, no va a haber cicatrización. ¿Ok? Entonces, justamente, esta migración de células endoteliales van a dar factores de crecimiento endotelial, van a formar nuevos capilares, y de esa manera, al formar nuevos capilares, neoformación, va a formar también tejido de cicatrización y va a generar justamente la remodelación. ¿Ok? Tenemos esto, que es el factor de crecimiento epidérmico, el factor transformante alfa, ¿sí? Y justamente la angiogénesis va a estar estimulada por el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ok? Y la granulación, esto va a requerir de los fibroblastos que van a migrar al sitio lesionado y van a sintetizar colágeno. ¿Ok? Y después los factores derivados de plaqueta, ¿sí? Y los factores justamente de crecimiento epidérmico van a ir aportando nutrientes. Entonces va a haber una fase de proliferación, donde va a producir justamente intentar hacer la reestructuración y la reconstitución de la herida. ¿Ok? Todo este colágeno, los vasos nuevos. ¿Ok? La fase de remodelación, puntualmente, que como les decía, puede durar de 8 días hasta un año, y es justamente lo que va a pasar, es que ese depósito de colágeno, ¿sí? Va a producir justamente la red que va a formar la cicatrización, pero a su vez también va a sobrecrecer. Entonces tiene que haber una fase de remodelación. ¿Ok? Una fase de remodelación. Bien. Fíjense, por ejemplo, casos, ¿no? Casos que podrían pasar. Esto es muy común en los gatos que son alérgicos, donde se empiezan a lastimar los tarsos justamente por morderse, por estar rascándose, por estar lamiéndose, entonces empiezan a apoyar los tarsos y se lastiman, se abren. Generalmente no cicatrizan. Entonces hay una fase de remodelación, pero no va a haber justamente una cicatrización normal. Con lo cual acá podemos ayudar un poquitito más. ¿Ok? Ahí estamos. Y como les decía, un poquito los queloides. Un poquito los queloides, ¿no? O sea, pasaría eso justamente. Remodelación, esa remodelación del tejido del colágeno que va sobrecreciendo, ¿sí? Y en algún momento hay un sobrecrecimiento del tejido del colágeno. Esto se forman los queloides. En el caso de los equinos, los forman por lo general siempre, pero ojo, acuérdense del granuloma por lamido en el perro. El granuloma por lamido en el perro. ¿Me traes papel para solarme la nariz, por favor? Ahí tengo la asistente que me va a dar una mano. Entonces, acuérdense del granuloma acral por lamido, que son los animales comiéndose la pata constantemente, ¿sí? Que justamente lo que se produce es una lesión tan grande, ¿sí? Tan grande, discúlpenme. Ahí. Ahora sí, ahora es otra cosa. Entonces, acuérdense en el granuloma acral por lamido, pasa esto, la piel se daña tanto, hasta inclusive se forma una estructura de remodelación tan grande que va a haber cicatrización. Es muy raro que justamente es muy raro que ahí vuelva a crecer pelo. Es muy raro que eso de alguna manera cicatrice. Va a cicatrizar por segunda. Va a cicatrizar por segunda y va justamente a formar esto. ¿Sí? Bien. Pequeño repaso de todo lo que estuvimos viendo
de todos los trabajos. Hay un montón de factores de crecimiento, pero son importantes tenerlos en cuenta esos factores. Y acuérdense puntualmente, que vamos a necesitar un tejido vivo para que vuelva a producirse angiogénesis y que vuelva de alguna manera a estos factores de crecimiento a llevar células inflamatorias para que sigan remodelando, para que vengan fibroblastos y sinteticen colágeno, elastina, glucoproteínas, que tengamos macrófagos, ¿sí? Para que aumenten, digamos, y den una quimiotaxis de células B, de células T, para que estén activas, para que haya células plasmáticas, para que haya creación de anticuerpos, ¿sí? Las plaquetas, importante en la primera fase, donde tienen que cerrar el lecho para que no se desangre ese animal o para que capilarmente no tengas un sangrado en napa, ¿sí? Y que a la vez también te genere justamente la hemostasia para que después se forme la red encima. ¿Ok? Son cosas muy importantes a tener en cuenta. Acuérdense, esto netamente nada más que para tenerlo, no hay ningún problema, solamente para que ustedes lo tengan encima, lo tengan a mano. No hace falta saberlo, por supuesto, pero para acordarse que todo esto va a llegar, ¿sí? Cuando está activo el tejido, ¿sí? Entonces, sustancias que ayudan a la cicatrización, desde los tiempos remotos, desde la miel y el azúcar, hasta los tiempos nuevos, ¿sí? Con los ungüentos, como es en este caso Milacrem. La miel sabemos que tiene un montón de propiedades, tanto que sea por propiedades antibacterianas, por osmolaridad, por acidez y por producción de peróxidos, ¿sí? O sea, va a generar justamente la acción osmótica, donde va a extraer agua de los microorganismos y los va a exterminar por deshidratación, ¿sí? Pero también tiene ese efecto higroscópico que da un ambiente húmedo a esa lesión para que también se recomiende, para que de alguna manera se vaya generando el entramado, ¿sí? Al tener un pH ácido, ¿sí? Inhibe el crecimiento bacteriano, ¿sí? Y también como tiene una fuente floral, pues una fuente floral tiene aportes flavonoides y fitoquímicos que de alguna manera van a sacar inflamación y también van a hacer una producción de un control bacteriano. ¿Ok? Se utilizan en úlceras, en quemaduras o de alguna manera en heridas muy grandes. Igual siempre de alguna manera uno recomienda utilizar las mieles de uso medicinal, ¿no? La de grado médico, que están de alguna manera, que están inactivadas, ¿ok? Ya están tratadas de alguna manera en forma de no estar contaminadas, ¿sí? En forma séptica, ¿ok? Hay trabajos donde también totalmente se lo utiliza, inclusive con factores, inclusive con meticilinos resistentes, con problemas, digamos, de meticilino resistencia, que es algo tranquilamente tan importante en la veterinaria, ¿no? En toda la medicina veterinaria, las bacterias, sí, que tienen justamente son meticilino resistentes, con lo cual los antibióticos se nos complica mucho la vida, pero bueno, si utilizaríamos miel en estos casos, siempre que sea, por favor, de grado médico, ¿sí? El azúcar, bien viejo el azúcar, que se puede utilizar también, ¿sí? También un poco la misma acción de la miel. No utilicemos el azúcar que usamos para tomarnos el café o el té en el consultorio. Intentemos que esté, por favor, lo más aséptico posible, ¿sí? El aloe vera también, sabemos que tiene muchísimas propiedades, y dentro de las propiedades que puede llegar a tener también es justamente ser de alguna manera antiinflamatorio, ¿ok? Por toda, inclusive, fíjese que cambia la composición del colágeno tipo 3, aumenta el grado de entrecruzamiento, ¿sí? Desde la sulfadiacina plata hasta la nitrofurazona. Y como yo le decía, esto en estos casos puede pasar, en estos casos que podamos combinarlos, ¿no? O sea, podamos combinarlos. Y desde los nuevos trabajos, donde el lisado de plaquetas, ¿sí? El PRP, lisado de plaquetas, autólogo o heterólogo, hay trabajos que también empiezan a trabajar justamente con estas moléculas, con estas formas de trabajo,
¿sí? Con el lisado de plaquetas, tranquilamente podría llegar a funcionar. Ya hay trabajos científicos que lo garantizan. Por supuesto que ahí un poco juega un poco en mano quizás el precio, ¿sí? Hay que evaluar un poco también el grado, pero funciona muy bien también en grados donde la herida es enorme, la herida es abarcativa, entonces nos puede ayudar muchísimo, donde no va a haber manera de que los bordes cierren, ¿sí? Inclusive fíjense que ya hay trabajos también con el trasplante tópico de células madre, ¿sí? Mesenquimáticas, entonces que tiene una especie de efectos de proliferación celular, de angiogénesis, ¿sí? Digamos, de la expresión de factores relacionados con la cicatrización de heridas. Por supuesto que ya estas cosas ya son un poco más, como decías, un poco más onerosas, ¿sí? Un poco más caras para poder trabajar, pero bueno, hay que tenerlo en forma de una alternativa más de trabajo, que no nos saca del uso de las cosas que podemos hacer de forma cotidiana también. Es una opción más, todo va a depender siempre de la herida, ¿no? Y hasta inclusive también el uso hoy de las luces, de la luz ultravioleta, que también generan un poco el recambio celular epitelial, ¿sí? La hiperplasia, estimula la hiperplasia de células en la epidermis, ¿sí? Acelera la formación de tejidos. Tranquilamente podemos alternar. Yo digo, acá no es una sola cosa, acá podemos alternar mucho la utilización de estas nuevas corrientes, ¿sí? Con las corrientes viejas y con los mecanismos que ya sabemos que funcionan. Y un poco lo que les comentó Nati en su momento al principio de la charla era justamente este poder que tiene cicatrizante y antiséptico del bálsamo de Perú. Es un ungüento, es algo bien oleoso, bien espeso, y eso está bueno, porque al ser espeso es como que queda bien pegado en la herida. Queda bien pegado en la herida, ¿sí? Entonces, uno puede utilizarlo dentro de los bolsillos que quedan en las heridas. Entonces, esto va a ayudar a la vascularización, a la granulación, a la reepitelización. Tiene un anexado de papaína, que también sabemos que la papaína es un fibrinolítico, con lo cual también todo ese tejido necrótico que puede ir quedando o que nosotros no lo vemos al principio, pero quizás con el tiempo va progresando, puede ayudar bastante, tiene un efecto bastante antiinflamatorio, la papaína, ¿sí? Y también justamente de remover, al decir fibrinolítico, estamos removiendo proteínas, ¿sí? La gentamicina, ya sabemos que es un antibiótico, ¿sí? Contra gérmenes gram positivos y gram negativos, utilizado siempre de forma tópica, con muy buenos resultados, y el metronidazol considerando también para la parte anaeróbica, sobre todo considerando heridas, como habíamos dicho, que son abarcativas, que tienen muchos bolsillos y que de alguna manera tenemos que cerrar y queremos garantizarnos un poco ese control de esos microorganismos anaeróbicos. Entonces, está perfecto, es un productazo, no porque fuera de broma, no porque la gente de Ruminar me haya llamado justamente para hablar de esto, sino que lo venimos usando hace mucho, con lo cual damos garantía de que funciona bien, de que es una muy buena herramienta. Y ahora vamos a ver un par de casos donde generalmente uno dice, bueno, acá tengo que usar esto, porque realmente me queda muy poco para utilizar. Lo bueno también es que por ahí al no tener quizás un anexado de corticoides, sabemos que los corticoides muchas veces retrasan la cicatrización, a veces hay otra cosa que se puede agregar, es vitamina A, también a veces, pero ya en estos casos ya tenemos, en este caso puntualmente, esta formación ya, esta formulación ya hecha, ¿ok? Entonces, fíjense un poco, ¿sí? Los factores que afectan la cicatrización. Una cosa que tengamos en cuenta, además de los contaminantes, es la fuerza tensora, que era lo que yo les comentaba. Si yo sé que los bordes de la herida no van a cerrar, por más capitón que haga y por más tensión que haga, si esa herida, esos bordes de la herida está tensa, no va a haber manera de que cierre, porque justamente la vascularización y todo no va a estar garantizada. Entonces, si no hay vascularización, acuérdense que no va a haber reorganización, perdón, de todos esos factores que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, fíjense un poquito los factores que afectan la cicatrización. La isquemia tisular, y habíamos dicho justamente estas cosas, ¿no? Bueno, desde diabetes hasta insuficiencias arteriales o el tipo de lesión, porque se produce un aplastamiento que afecta la vascularización o la microvascularización. Fíjense un poco también lo que habíamos dicho, ¿no? Las suturas tensas,
¿sí? La técnica de reparación quizás no adecuada, o a veces el exceso del cauterio, porque está sangrando mucho, lo que fuera, entonces utilizamos los electrocauterios, entonces de esa manera nos estamos quemando y no estamos garantizando justamente la vascularización, ¿sí? La proliferación bacteriana, que es la contaminación generalmente de heridas por mordeduras. Sabemos que las heridas de contaminación por mordeduras son complicadas y generalmente pueden tardar en cicatrizarnos, ¿sí? Los cuerpos extraños, inclusive materiales de sutura que van quedando adentro, ¿sí? Porque se van desprendiendo justamente por esa fuerza tensora, corticoides, inmunosupresores, anticoagulantes, antiplaquetarios, ¿sí? Hay que indagar un poco más lo que está tomando ese animal para saber cómo, que nos puede retrasar justamente la cicatrización, ¿ok? Y trastornos, por ejemplo, una enfermedad renal, desnutrición o astenia cutánea, por ejemplo, un trastorno de síntesis de colágeno, ¿sí? Entonces, acuérdense de la terapia tópica, podemos utilizar también, sobre todo la terapia tópica para el lavado primario que podemos utilizar, ¿sí? Generalmente la clorhexidina es lo que mejor soluciona, ¿sí? Porque tanto la iodopovidona, el agua oxigenada quema, arde, no sirve, lastima mucho, inflama mucho. La iodopovidona se inactiva ante microorganismos o ante tejido necrótico, ante mucho material orgánico, entonces no estaría recomendado también. Pero sí por ahí estaría piola el uso de la clorhexidina, ¿sí? Generalmente dentro de las 2 al 4% es la fuerte, pero si lo vamos a diluir en las heridas es mejor diluirlas a esas concentraciones muy bajas, tanto en forma de loción, en forma de jabón, podemos usar generalmente el digluconato de clorhexidina. Y fíjense un poquito lo interesante que utilizado en forma semanal o bisemanal, sobre todo para el control posterior, se puede comparar hasta el uso de la amoxicilina con ácido clavulánico, o sea que también quizás inclusive hasta nos podría salvar un poco el tema del uso de la antibiótico terapia, ¿sí? Pero por lo general recomendable 100% la antibiótico terapia en el manejo de heridas, ¿ok? Entonces, para ir cerrando un poquitito, así no me extiendo tanto que me van a matar. Pensemos situaciones, ¿no? Yo puedo decir, acá tengo un debridamiento importante. Este animal pasó, esto es un gato, pasó por una herida, pasó por un cuadro o por una terraza, donde hay un vidrio, una chapa, lo que fuera, y produce justamente esta laceración, donde hay muchos bolsillos, donde hay un tejido, inclusive hasta hay una desorganización hasta del tejido interno, hasta del tejido muscular. Entonces hay un grado interesante, ¿no? Los bordes están bastante avivados, con lo cual por lo general uno podría reconstituir un poco la herida, hacer una sutura, pero siempre garantícese, por favor, no hacer esto, ¿sí? No hacer esto, o sea, siempre hagan una buena tricotomía con un peine 40, o sea, garantícense siempre la zona aséptica. Inclusive, muchas veces uno puede utilizar acá los geles, ¿sí? Los geles de ecografía, para justamente cuando uno está haciendo la tricotomía, todos esos pelitos que se van a ir para adentro, después no nos cueste sacarlo o no nos quede como material extraño. Entonces uno puede llenar de geles, ¿sí? de gel para ecografía toda esta zona, ¿sí? Para justamente cuando los pelos se van quedando pegados en el gel y después uno puede hacer un buen lavaje y llevarse todo eso de alguna manera. Cubrir siempre bien la herida. A ver. Ahí, Natalia. Perfecto. ¿En qué momento pones el gel de ecografía? Al principio, acá cuando yo recibo la herida. Cuando yo recibo la herida, ¿sí? Lo ideal es justamente para evitar toda esta tricotomía y toda esta caída de pelo, o toda esta limpieza que vamos a hacer, que no quede en recovecos, ¿sí? Garantizarme justamente que no quede como material extraño, ¿ok? Bien. Entonces, y siempre, ¿no? Como les digo, intentemos por favor en el uso de estas cosas siempre mantener, porque si no después cuando cicatriza todo esto, cicatriza mal, cicatriza horrible, ¿no? Pero bueno, salvando las distancias, por ejemplo, si acá uno ve esto sucio, mal hecho, pero si uno lo ve acá, esto, ¿sí? Es como que usaron la tercera intención,
por momentos digamos, se sutura correctamente y se van dejando espacios para que de alguna manera se puedan producir lavajes o pueda producir justamente la limpieza del mecanismo interno que vaya cerrando de adentro para afuera, ¿sí? Con la aplicatura, todo eso son técnicas quirúrgicas que cada uno ya después verá en su momento, ¿ok? Pero bueno, un caso de astenia cutánea, por ejemplo. Acuérdense que hay déficit del colágeno, entonces la cicatrización va a estar complicada. Una cosa interesante que puede pasar en la astenia cutánea es que la cicatrización se produce. O sea, no es que no se produce cicatrización, se produce cicatrización, pero como, digamos, el entramado de colágeno está alterado, se produce cicatrización, pero se rompe rápido de nuevo. Ante cualquier problema, se rompe rápido de nuevo. Entonces, acá, por más que querramos suturar, estos son cuadros que siempre va a estar, de alguna manera, contaminados o de alguna manera se van a generar. Con lo cual acá intentar ayudar a la rapidez de la granulación va a ser una de las cosas que vamos a tener que hacer. ¿Ok? Fíjese, astenia cutánea, también en un gato, son lesiones que por más que las querramos cerrar con una sutura, se van a romper de nuevo. ¿Sí? Ahí, fíjese. ¿Ok? Entonces, estas cosas que vamos a ver, fíjese la piel acá. ¿Ok? Fíjense acá. Entonces, son lesiones que se van a formar siempre. ¿Sí? Son lesiones que se van a formar siempre. Bien, estas son, por ejemplo, lesiones que se produjeron en su momento por la inoculación de rofloxacina, ¿sí? Subcutánea en un felino. ¿Sí? Acuérdense que se producen, ya está en desuso. Tenemos acá a Natalia que puede tranquilamente asentar con la cabeza y decir ya si somos cat friendly y ya queremos hacer medicina felina, no vamos a utilizar la enrofloxacina ni por boca ni inyectable, ¿ok? Entonces, veamos aquí, estas cosas, va a ser difícil de volver a suturar todo esto. Va a ser difícil de volver a suturar todo esto. Y de hecho, posiblemente toda esta úlcera que se produzca, no va a haber tejido, y va a haber mucho tejido muerto. Entonces acá vamos a tener que ayudarnos en una cicatrización por segunda. ¿Sí? O, como decíamos, una tercera intención, donde podemos hacer un pequeño afrontamiento, ¿sí? De los bordes de la herida y dejar que vaya cicatrizando. ¿Ok? A ver acá. Por supuesto, acá Nati, como dice, ¿no? Ya está contraindicado. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. ¿Eh? Bien. Veamos, erosiones, donde yo puedo, acá, acuérdense que yo no tengo daño de la membrana basal, con lo cual voy a tener regeneración de tejido sin ningún problema, ¿ok? Y como yo les había dicho, la RAD, esta reacción adversa a drogas, ¿sí? Esta reacción adversa a drogas, ¿ok? Entonces, esto, por lo general, vamos a tener que evaluar de dónde vino y vamos a decir, esto va a tener que cicatrizar por segunda, vamos a tener que intentar debridar o limpiar todo el tejido muerto y ayudarnos justamente con estas opciones, como por ejemplo la minacrema. Una de las cosas que puede pasar, por ejemplo, en los gatos es la fragilidad cutánea adquirida, que por lipidosis hepática, por pancreatitis, por muchos motivos, la piel se desgarra. Acá generalmente, si no tomamos la base, si no tomamos el origen de todo esto, por ejemplo, en este caso, una lipidosis hepática, si no tomamos el origen de todo esto, se va a seguir rompiendo la piel y por más que generemos un tejido de granulación, la piel se rompe porque justamente hay una fragilidad cutánea, ¿sí? Pero fíjense en un caso, por ejemplo, que comparto nada más una pequeña spoileada, junto a un caso que lo trabajamos en conjunto con Natalia Luca, ¿sí? Natalia trabajó muy bien con la patología de base, que era el tratamiento de la lipidosis hepática, ¿sí? Era el tratamiento justamente de que el animal vuelva a comer, de que solucione su problema. Allá se encargó ella, después nos contará, pero fíjense que en la medida, y fue mucho el trabajo
aquí con Milacrem. ¿Por qué? Porque había que regenerar tejido en la medida que el animal iba mejorando. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense que cuando ya se dañó la membrana basal, por lo general hay tejido cicatrizal. Pero en algunos lugares donde no se dañó la membrana basal, empieza a haber tejido, de alguna manera, pelos de nuevo. ¿Sí? Pero bueno, tengamos en cuenta esto. Muchas veces hay que solucionar el problema de origen y ayudarnos en la granulación. ¿Ok? Carcinoma de células escamosas. Podemos ayudarnos en la granulación y tenemos que solucionar de base el problema. ¿Sí? Quizás por ahí, como vamos a hacer de alguna manera un tratamiento, quizás una cirugía oncológica, por ahí sí nos podemos ayudar con Milacrem para regenerar los bordes de la herida o para generar justamente una cicatrización mayor, pero quizás el tratamiento sea una cirugía oncológica de base, electroquimioterapia, lo que fuera, ¿sí? Habíamos dicho también punzantes, ¿sí? Y fíjense un poco esta reacción adversa a drogas, ¿ok? Yo tengo mucho tejido necrótico, pero volvemos a lo mismo. Esto fue una reacción adversa a drogas posterior a una piómetra. Entonces, ¿cómo garantizo yo para poder reconstituir a este animal? Aparte tiene casi el 60% del animal afectado. Entonces, voy a tener que ayudarme con mucha terapia tópica y en los lugares donde yo tenga que de alguna manera debridar o de alguna manera trabajar con el tejido necrótico, sacarlo, ¿sí? Voy a esperar y voy a trabajar en estos casos como trabajé con este perrito que después lamentablemente falleció, pero fue un caso mayor. Pero bueno, yo acá tengo que trabajar justamente con estas áreas, donde esto va a ir cayéndose solo, pero en estas áreas que tiene que, digamos, yo acá no puedo suturar. Tengo que dejar cicatrizar por segunda y me tengo que apoyar y tengo que ayudar a esa regeneración. Entonces, acá prácticamente compró acciones en ruminal la gente para trabajar con aquí, pero acá utilizamos muchísimo la Milacrem. Porque yo tenía que regenerar todo este tejido de alguna manera. Y se fue regenerando, pero este tejido cicatrizal. ¿Ok? Como yo les decía, fíjense un poco los granulomas acrales por lamido. El granuloma acral por lamido, por lo general, no va a haber cicatrización. Y ya hay una inflamación importante de la piel, con lo cual me voy a tener que garantizar que cicatrice por segunda, sabiendo que no va a haber unión, pero tiene que quedar de alguna manera seco esa lesión. La celulitis del ovejero alemán, ¿sí? No puedo suturar esto. Esto no lo puedo suturar porque justamente es una hipersensibilidad. Se rompe la piel. Entonces me tengo que ayudar con la generación de tejido conectivo de adentro para afuera. Entonces voy a tener que usar este ungüento. Tejidos, acuérdense, fíjense, ya se van cerrando los bolsillos, con lo cual se va haciendo la cicatrización de adentro para afuera, con lo cual voy a tener que mantener limpio y voy a tener que trabajar con los ungüentos. No me va a quedar otra. Voy a tener que utilizar Milacrem. Porque yo tengo que generar, de alguna manera, tejido conectivo de nuevo. Heridas cortopunzantes o carcinoma. Por ahí acá, por más que utilice, voy a regenerar tejido, pero mi acción es cancerígena, con lo cual acá voy a tener que generar, de hecho lo que hicimos, hacer la amputación de la falange. ¿Ok? A veces, úlceras por decúbito, en las úlceras por decúbito va excelente, ¿sí? Porque justamente lo que vamos a generar es tejido conectivo. Esto fue un caso de una RAD. Acá intentamos hacer, de hecho, todo esto fue tejido que se iba armando de nuevo, pero después fue progresando hacia abajo, la pata no se salvó, con lo cual hubo que hacer una amputación. ¿Sí? Esto fue hace poquito con una colega que lo indiqué, no sé si a ver si está la doc acá. Sí, ahí estamos, todo bien, la doctora Miranda, sí, perfecto, totalmente. Pero bueno, a ver, el trabajo fue, intentemos que esto esté vivo, y si esto está vivo, va a regenerar tejido. Entonces se usó muchísimo, se intentó. Pero ¿qué pasa? Ya toda esta parte estaba muerta, o ya se iba en camino a la necrosis. Listo, entonces no la hagamos sufrir más, que no haya más dolor, amputación y listo. Pero a ver, de alguna manera,
de alguna manera intentamos. Entonces, si esto hubiera estado de alguna manera vivo, el tejido, no hubiera estado camino a la necrosis, esto se hubiera regenerado sin ningún problema. ¿Ok? Fíjese en una reacción adversa a drogas. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Voy a generar de nuevo esta limpieza por una reconstrucción del tejido? Y si yo no sé a qué me reaccionó. Entonces acá el trabajo va a ser trabajar, justamente con estos ungüentos. ¿Sí? Con ungüentos, como en este caso Miracrem, para que me ayude a la regeneración de tejido. ¿Por qué? Porque yo no puedo generar una herida de nuevo porque le tengo que dormir y este animal vino posteriormente de un cuadro así, que es una reacción adversa a drogas que no sé a qué fue. Entonces, si yo puedo encontrar a qué fue, buenísimo, pero por lo general en una cirugía vos tenés un protocolo de un montón de drogas. Entonces no sabés. Una cosa es que le di la cefalexina y hizo esto. Entonces yo sé que le di una sola droga y me lo produjo. Entonces sí, bueno, lo duermo, lo limpio, regenero, reavivo tejido, hago sutura, listo, perfecto, utilizo, perfecto. Ahora, si yo tuve una cirugía donde se usó propofol, acipromicina, isoflurano, se le dio oketamina, o se le dio antibiótico, una combinación de antibióticos, lo que fuera. Yo tengo un montón de drogas ahí de trabajo, entonces yo no sé cuál reaccionó. Con lo cual, mi trabajo va a ser terapéutico. Sobre todo si el animal lo garantiza. Entonces, fíjense lo que yo le decía, la fuerza tensora. Esto era una mastectomía radical en un Bull Terrier. Entonces, la fuerza tensora hizo esto. Hizo esto. Cicatrización por segunda. ¿Por qué? Porque hizo tanta fuerza tensora y se produjo una inflamación tan grande que se rompieron los hilos, se rompieron las suturas, perdón. Entonces, lugares donde sí se produjo de alguna manera el cierre, pero hay lugares que no. Y acá donde nos vamos a tener que ayudar, como yo le decía, como por tercera intención, lugares cerrados, lugares que se puedan cerrar y que no haya fuerza tensora, y por otro lado, en otros lugares, trabajar con terapia tópica. Que en este caso se utilizó Miracrem. Entonces, en estos lugares donde yo utilicé Miracrem. ¿Por qué? Porque acá se pudo cerrar de alguna manera. Después se fueron generando, por supuesto, ¿no? Todos estos carcinomas de nuevo. Pero bueno, toda esta zona se fue cerrando posteriormente. Y trabajado en forma abierta. ¿Sí? Acá lo que digo, trabajar las heridas en forma abierta, sobre este caso por ahí una pequeña gasa humectada o embebida de Miracrem. Fíjense esto, otra reacción adversa a drogas. Ahí también se generó, en este caso, se provocó la amputación de la cola posteriormente, pero se intentó salvarla. Se intentó salvarla intentando justamente generar tejido de granulación y que esté la parte viva. Pero justamente eso, fíjense por qué les muestro las patas y todo, porque también esa misma lesión que tenía en la cola lo tenía en la pata. Entonces es una reacción adversa a drogas. Entonces se intentó salvar, y bueno, después llegó un momento, como yo le decía, hay que garantizar, hay que, como, si no, acá está Marcelo Sisman y me pega un milanesazo en la cabeza. Si no decimos que hay que cuidar el dolor. Acá justamente hay que cuidar el dolor, ¿sí? Hay que cuidar el dolor. Fíjense acá, otra reacción adversa postquirúrgica, ¿sí? Posiblemente una quimioterapia. Era un sarcoma en un gato que le habían operado. Fíjense acá arriba, está la cirugía. Bien, la del sarcoma fue perfecto. Sutura perfecta, impecable, pero tuvo una reacción adversa. Entonces yo no lo puedo dormir, aparte para sacar todo esto, es una locura. Entonces tengo que empezar a trabajar de forma tópica. ¿Sí? Tengo que empezar a trabajar en todo eso, tejido muerto, tejido necrótico. Tengo que trabajar y tengo que ir ganándole de a poco a ese tejido. ¿Ok? Y otra de las cosas que está muy bueno utilizarlo es en las fístulas perianales. En las fístulas perianales de los ovejeros alemanes. Anda perfecto. Porque justamente lo que me produce, a vez del tratamiento vía oral, me produce esto justamente un cierre mayor, una rapidez en la granulación, sobre todo de fístulas. ¿Okay? Y fíjense, en este caso se había hecho una úlcera, estamos acá atrás, en la base de la oreja de un gato. ¿Por qué? Porque había una lesión redondita que parecía un hongo y se utilizó cremas constantemente con mucho
con mucha betametasona. Entonces se produjo justamente una atrofia y la rotura epidérmica. ¿Ok? Entonces empezamos a trabajar, a sacarle la crema con corticoides y fue a trabajar puntualmente con tratamientos con Milacrem. Y fíjense que ahora prácticamente va ya cicatrizando. Ya le queda esto nada más, apenitas. ¿Sí? Entonces, en estos casos nos sirve utilizarlo. Y acá también, una reacción adversa a drogas, el animal estaba mucho mayor, pero fíjense que acá tiene que ir cicatrizando por segunda. Entonces, fue la utilización de, justamente, de Milacrem, y fue cicatrizando, y fíjense aquí cómo se fue acomodando. ¿Ok? A ver, acá María Marta me pregunta, ¿con cuánta velocidad trabaja Milacrem? ¿Para quemaduras también sirve? Sí, totalmente, para quemaduras también sirve. Y vas a trabajar, vas a acelerar los tiempos más o menos prácticamente en 15, 20 días de lo que sería normal, o a veces inclusive 3 semanas de lo que sería el trabajo normal de la cicatrización. O sea, vas a trabajar rápido. Todo depende siempre del tiempo, de la extensión de la lesión, ¿no? Pero suponete, de acá a acá fueron casi 3 semanas. De esta foto a esta foto fueron 3 semanas. Que si esta foto, esto yo lo sigo trabajando así, en forma tópica, nada más, sin acelerar la granulación, por ahí tardo 2 meses. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias, Nati, muchas gracias a todo el departamento técnico de Ruminal, a toda la gente que compone el laboratorio Ruminal, y bueno, utilicen la crema, utilicen este ungüento porque la verdad que anda muy bien. A ver, Claudia, ¿puedo usar Milacrem en lesiones de alergia, de atopía? A ver, sí, podés usarlo, digamos, puntualmente en la atopía lo que vos te va a servir utilizar ahí es el corticoide porque justamente vas a tener que producir justamente el cuadro, bajar el cuadro alérgico. Pero en el tema de, a ver, se me está yendo por arriba las cosas. En el tema de la atopía, vas a garantizarte que el cuadro lo bajes con un corticoide local. Pero muchas veces puede pasar de que ese animal se lastimó tanto, ¿sí? Que pudo haber llevado justamente a un traumatismo. Y ahí necesites acelerar un poco los procesos. Lo podés utilizar siempre en cuanto siempre mantengas que la generación va a ser por rascado. ¿Ok? Sí, pero lo podrías como un coadyuvante, no como único tratamiento. ¿Ok? Milacrem está aprobado para aves. Desconozco, pero en realidad, por las cosas que tenés, no te sabría, no veo nada raro, yo sé que para no utilizarlo. No sé, Nati, con la parte del departamento técnico, por ahí ustedes lo puedan comentar. Yo lo probé nada más que en perro y gato. ¿Mm? A ver, por ejemplo, en un postquirúrgico, ¿en cuánto tiempo aproximadamente aparecen esas lesiones de reacción adversa a drogas? A ver, sí, las reacciones adversas a drogas pueden ocurrirse y pueden pasar desde las 24 horas en adelante hasta la semana posterior, 10 días posterior. Podés tener una reacción adversa a drogas. Por lo general, lo vas a encontrar dentro de las 24 a las 72 horas. ¿Sí? Vas a empezar a encontrar los primeros vestigios de una reacción adversa a drogas dentro de ese tiempo. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Se puede usar en todas las especies. Ahora, esperen que le habilito a Nati. Dejo de compartir. Me salgo yo de anfitrión. Esperen que ponemos a Nati. Natalia. Buscamos un participante. Natalia Luca. Y ahí ya le pongo más. Hago hospedadora. Así ya ella maneja esto sin ningún problema. Ahí estamos. Bien, ¿cómo están? Voy a contestar lo básico porque, a ver, como todo laboratorio y como todos saben, todo producto tiene su registro en SENASA y los registros para presentarlos y para que se hagan, se hacen estudios de campo. Entonces, el producto está aprobado por SENASA para caninos, felinos y equinos. No sé si me preguntaban o los doctores preguntaban otras especies, de cuáles especies hablarán. Ahí yo como abogada del diablo tengo que decir que no. ¿Pero por qué? Porque si tuviesen algún problema, claramente no tenemos cómo responder. Mira, María, yo te voy a proponer que vos me envíes un email después, cuando quieras, el lunes, ahí a mi correo de Ruminal,
y le vamos a consultar al doctor Tiraboski, que es el encargado, y al doctor Mendy, el encargado de la parte de avicultura, porque yo de eso no sé, así que no te voy a decir. Por lo pronto te tengo que decir igual que no, pero por una cuestión de La registro. aprobación. Claro, pero igual, déjame que te pregunte, porque por ahí off-label uno puede, como todos usamos cosas off-label a veces, con la seriedad y con la información que tengamos, te contesto, ¿sí? Ahora no te lo puedo contestar porque no sabría decirte cómo, ¿sí? Claro, habría, por ahí se puede, capaz que no haya nada tóxico, pero yo no manejo nada de exóticos, o sea que, para mí es exótico, perdón, no manejo nada de otros animales que no sean caninos y felinos. Pero escribime que te lo Claro, voy a averiguar. claro, en base a los componentes no me suena a No, nada yo creo que raro. no, pero Por bueno, eso, pero bueno, sí, por supuesto. Ruminal Hay tiene que. cosas para conejos y tiene, o sea, otros productos que justamente son muy puntuales, entonces no quisiera decir usalo y que después haya algún problema. No, seguro. Así que, Perfecto, bueno, te perfecto. dejo que Acá hay más está. preguntas por ahí. Sí. Sí, ahí me preguntan también con el tema de los parches calientes contaminados, si lo podés usar o humedece más la lesión. No, totalmente lo podés usar porque ahí tenés la papaína, que es una acción estríptica, con lo cual vas a sacar un poco toda la parte proteica, ¿sí? Y inclusive tenés gentamicina como antiséptico, así que no hay ningún problema. Quizás por ahí, como eso es bien sobre el estrato córneo, no vas a generar tanto granulación, porque en realidad no, la granulación viene de abajo. Pero ahí sí, pero te va a ayudar para trabajar de alguna manera con esa lesión para la parte, podríamos decir, la parte de manejo de antisepsia, ¿ok? Buenísimo, a ver, excelente, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más les surge de dudas? ¿Les gustó la charla? ¿Les pareció interesante? Cri, cri, cri. Yo tengo que agradecer, más allá de la historia de Milacrem y que con vos, digo, y con Fernando ya la conocíamos. Yo también empecé a probar la crema en gatos cuando ni siquiera tenía etiqueta. La idea de la charla no era solamente Milacrem, gracias por tanto chivo, porque bueno, está bueno, pero yo también aprendí un montón de cosas que están buenísimas con el respecto al manejo, porque creo que muchos a veces no sabemos qué hacer, ¿no? En heridas porque desconocemos mucho la anatomía de la piel o porque no nos acordamos. Y bueno, son para mí, en lo personal, un montón de tips que son súper piolas. Y bueno, era un poco la idea de hacer una charla práctica como las que das vos, que están bárbaras, a mí me encantan. Así que súper No, eso. yo creo, a ver, si tuviéramos que sintetizar un par de tips básicos, principalmente es que hagas un buen campo, o sea, que limpies bien la herida, que puedas hacer una buena toilette, que puedas sacar todo lo que son detritos, todo lo que son cuerpos extraños, todo lo que son material necrótico, o que ya le vas viendo que va a ser material necrótico. Creo que de ahí eso es importante, que puedas manejar, eso es importante. Y después evaluar la extensión de la herida y el por qué vino esa herida, para después la parte quirúrgica de alguna manera, que ya después vendrá también de la manualidad quirúrgica de cada uno, y esas cosas, pero yo creo que manejo de dolor, manejo de la asepsia es importante, o sea, eso creo que sí. Ujú. Claro, ahí, por ejemplo, uno de los colegas dice, o sea, uno generalmente va al agua oxigenada y al yodo povidona y decís, ay, pero claro, por eso lo estás quemando. O sea, ahí ya manejo solución fisiológica, es lo que mejor anda. Es más, hasta a veces podés cortar el sachet y apretando el sachet como si fuera ordeñando, tranquilamente hasta le das una cierta fuerza a la solución fisiológica para hacer un buen barrido. Y eso también, yo no sé cuántos saldrán ahora los geles de ecografía, pero también podés utilizar los geles de ecografía para que todos esos pelos que vas limpiando y todo se te vayan quedando pegados ahí, ¿no? Y ahí acá un usuario me pregunta, ¿cuánto es el tiempo funcional del drenaje de dedo de guante? No, eso bueno, lo vas monitoreando vos, porque cuando ya ves que del drenaje no te sale más nada, y ya por más que limpies, no te sale material necrótico, no te sale detritos y todo, ya es el momento para sacarlo. Y que eso vaya drenando, sin cerrarlo, que vaya cicatrizando por segunda, ¿sí? De adentro para afuera, y ya te vas garantizando eso. Pero te va a manifestar mucho según qué herida tengas. ¿Mm? La clorexidina de farmacia, generalmente hay que diluirla, ¿sí? O sea, generalmente vienen al 2 al 4% porque ya vienen
para un uso quizás más tópico a nivel bactericidas, por lo cual ya lo vas a tener que de alguna manera llevar una buena dilución, del 0,05%, más o menos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Si no, damos por terminado. No sé si te quedó algo, Liz, por ahí. No, ya creo que estamos ¿No? bien ahí. Bueno, yo agradecerte, mi querido amigo, por esta noche. La charla la pueden ver de vuelta, Josefina, en el canal de YouTube, si es que Lisandro nos permite eso, Totalmente. porque es la forma que podemos compartirla. Y bueno, cualquier duda que tengan con respecto al producto, ahí es lo que los puedo ayudar, y a la doc que me consultó la parte de conejos y demás, no te olvides de mandarme un email porque te pongo en contacto ya con la gente que se encarga especialmente de eso, así te podemos ayudar. Y bueno, gracias a todos, gracias Lisandro, por A ustedes. tomarse un rato de viernes para esto, que bueno, para mí la capacitación sigue siendo lo que necesitamos, ¿no? No hay otra, eso es así. Así que bueno. Totalmente. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias en nombre de Rominal y en nombre de todo el equipo. Gracias, Lisandro. Gracias, colegas, a todos. Que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo. Excelente. Nos vemos, gente. Chao. Hasta Abrazos, luego. cuidarse. Chao, chao. Chao.